Hola, soy Pablo Lafuente Palomar y ahora os voy a explicar el montaje que hemos realizado en esta práctica de una comunicación EtherCAT para la manipulación de un motor mediante un variador. Y pues nada, tenemos siempre un ordenador que en este caso lo vamos a utilizar, aparte para cargar el correspondiente programa, para monitorizar el funcionamiento del mismo programa y cambiar algún valor del código para probar diferentes frecuencias o etcétera. Primero tener en cuenta que vamos a estar trabajando con la IP 192.168.48/24 y pues nada, nos conectaremos mediante un cable Ethernet al controlador Omron. El controlador Omron está configurado como maestro y su IP es la 192.168.48.13. A tener en cuenta que de él sacaremos otro cable Ethernet que se conectará al puerto de expansión del variador para las comunicaciones EtherCAT. Esto es un puerto de expansión que hemos añadido nosotros. El variador estará configurado como esclavo, tendrá la dirección 2, que esto ahora lo veremos, y el cable estará conectado al puerto IN. Si todo está bien conectado, aquí tenemos una lucecita que nos lo indicará. Vale. Ahora, haciendo zoom en el módulo de expansión del variador, tenemos varios pilotos. In, que detecta si hay un cable conectado. Out, que es para saber si tenemos un cable de salida, por si acaso no tenemos el... No, por si queríamos sacar algunos datos de ahí o cualquier cosa. Run, para indicar que está encendido. Y error, por si nos da un error en las comunicaciones. En caso de que nos dé un error en las comunicaciones, nosotros hemos creado en el código con un pulsador para poder resetear las comunicaciones y quitar ese error. Vale, luego tenemos la address, que es lo que nos permite configurar la dirección del esclavo. En este caso lo haremos mediante dos ruedecitas que están aquí, siendo la por 10, la que pone por 10, la décima, es decir, si es 1 sería 10, si es 2 serían 20. Y luego la que tiene un por 1 que sería la unidad, que en este caso tenemos configurado la 02, es decir, la dirección número 2. Después de eso tenemos cómo hemos generado las comunicaciones. En este caso tenemos dos tipos de comunicación EtherCAT, por así decirlo, el PDO y el SDO. En el PDO lo que vamos a configurar son unos parámetros que se van a estar realizando cíclicamente. Pero eso ya lo explicaremos más a profundidad. Pero al final es para decir que en el PDO, con el PDO controlaremos el paro del motor, bueno, que gira a derechas, que gira a izquierdas, y también su valor de frecuencia. Aparte también tenemos generado ahí el reset de comunicaciones. Con el SDO lo que haremos será modificar la aceleración y la desaceleración del motor, utilizando el nodo 2 en el índice 4011 y en el subíndice 26 para la aceleración, y para la desaceleración igual, pero con el subíndice 28. Parte de eso, nuestros pulsadores los hemos configurado para que sea el primer pulsador vaya a la derecha, el segundo para que gire a la izquierda, el 3 para cargar el dato de la frecuencia, el 4 será el paro, el 5 un reset de las comunicaciones por si da algún error, el 6 un reset de emergencia, porque hemos configurado también que si en algún momento hay tanta tensión o tanta esto, que salte. Hay tanta tensión, tanta intensidad, que salte. Y después eh, el 7 que lo hemos configurado para el SDO de lectura, digo, de escritura, y el 8 que lo hemos configurado para el SDO de lectura. El motor es el que hemos utilizado siempre en todas las prácticas, trifásico, conectado a tierra. Ahora vamos a ver tanto la programación EtherCAT como la configuración de los datos de la programación. Primero en el EtherCAT lo que hicimos fue añadir el variador, que es el 3G3AX, que es nuestro esclavo. Y añadimos el de MX2. Lo arrastramos, lo hace el maestro y nos lo pone en línea. Dentro del variador le decimos la dirección del nodo, que esta la podemos ver encima de la tarjeta de expansión que hemos añadido al variador. En nuestro caso era la 2.
Luego, en configuración de parámetros del variador, hicimos una configuración básica de la configuración de origen de frecuencia, la tarjeta opcional y la de comando también. Y restablecer elección sobre el restablecimiento de la desconexión. Una vez esto ya estaba listo, la sincronizamos y nos veníamos al nodo. Aquí teníamos que elegir el número del variador, que en nuestro caso era ese, y aquí teníamos que darle a on. Una vez ya le dábamos a on, podíamos sincronizarlo con el sistema. Ya pasando a la programación, pasamos a los datos, donde tuvimos que crear una estructura, que lo llamamos objeto 1. Dentro de la estructura creamos nodo desacele, acele, tiempo y tiempo des. Tiempo para la aceleración y tiempo des para deceleración. Estos dos en UDINT, ya que esto nos dio problemas a la hora de cargar los datos. Si no está en UDINT, nos dará problemas. Y el desacele y acele en SDO Access. Continuando con las variables globales, dado este array, ¿no? Esta estructura, perdón, creamos un array de objeto 1. Esto lo creamos inicialmente porque en la práctica se trataba de dos variadores. Entonces creamos un array, el espacio 1 para un variador y el espacio 2 para el otro, pero al final no hizo falta, entonces solo ocupamos el array 1. Vale, ahora os voy a explicar las características de las comunicaciones PDOs y qué hemos hecho nosotros con ella, cómo las hemos creado y cómo la hemos configurado. A tener en cuenta que las transmisiones PDO se utilizan para la transferencia de datos de ciclos a alta velocidad, es decir, datos que cada ciclo se van a ir transfiriendo o controlando, como por ejemplo posición o velocidad. Los PDO son fundamentales en Ethercat, ya que nos permiten el intercambio rápido y eficiente de datos en aplicaciones que requieren una alta sincronización, como por ejemplo sistemas de automatización industrial, es decir, sistemas que necesitan mucho rendimiento. Vale, nosotros solo nos viene creada de base esta de aquí, que es la 528, ¿vale? Que es command, y el resto las hemos creado nosotros. ¿Cómo se crean? Pues muy simple, vienes a una de estas que está vacía de aquí y le dices salida, y vemos que aquí se nos activa ya la opción de añadir entrada PDO. Vale, entonces tú vendrías aquí, estas son todas las funciones que puedes realizar con ellos, y seleccionas una, por ejemplo, Acceleration Time, es decir, tiempo de aceleración. Le das a aceptar y aceptar. ¿Esto qué nos crea? Pues en entradas salidas nos va a crear, ¿vale? Aquí en el nodo 2 que hemos del que hemos introducido, un... ¿Ves? Aquí que se nos crea en blanco. Y nosotros aquí le daríamos un nombre de variable. En este caso no voy a ponerle ninguno porque no lo vamos a utilizar. Eso ha sido solo para enseñaros cómo lo hemos creado. Pero el resto ahora veréis cómo se utilizan. Pero ya te digo que se utilizan como una salida o una entrada normal de datos. Que bueno, otra cosa que tiene de bueno el PDO es que no necesitas ningún bloque nuevo en específico ni tal. Simplemente con moves y sabiéndote las direcciones que se encuentran en unos manuales, ya lo tienes. Vale, en el EDF nosotros lo que hemos creado ha sido un movimiento de derecha a izquierda con marcha, al cual le podemos variar la frecuencia y además le hemos creado una alarma para que también tengamos un PDO de entrada de datos. Entonces, estas de aquí son salidas que son las E001 command. Estas, dependiéndole del valor que le demos, realizarán una acción u otra. En el 1 y en el 2 tenemos tanto derecha como izquierda. En el 0, como es habitual, el paro. Y en el 80 el set de comunicaciones. En el frequency reference nosotros lo que hacemos es transmitirle directamente un valor que él mismo ya carga de allí con un solo move. Esto es un PDO para la frecuencia. Y después lo que tenemos aquí creado es para una alarma que hemos hecho nosotros de intensidad. Es decir, nosotros aquí chequeamos cuánta intensidad tiene el motor de salida, es decir, cuánta intensidad está generando el motor, y le realizamos una comparación para que si supera cierto umbral se pare y haya que hacerle un reset. Antes de comenzar con la explicación de la parte SDO, cabe destacar que estos datos, a diferencia del PDO,
Los datos SDO son normalmente esos datos que no nos interesa estar continuamente leyéndolos o escribiéndolos. Es decir, en este caso, la aceleración y la desaceleración nos interesa conocerla una de dos, o antes de arrancar el motor o antes de pararlo. No nos interesa escribir la aceleración mientras el motor está en marcha, ya que es una tontería porque no nos interesa. Antes de arrancar el motor, sí, le damos a lectura para saber la aceleración que tiene y si la queremos modificar le damos escritura, pero no nos hace falta tenerlo como en un PDO, ya que esto nos puede ocupar espacio en las comunicaciones. En la parte de la programación SDO decidimos hacer dos escrituras y dos lecturas. Es decir, quisimos hacer la lectura de la aceleración y a la vez la lectura de la desaceleración. Y además queríamos hacer la escritura de la aceleración y la escritura de la deceleración. Entonces lo que hicimos fue la lectura de la aceleración, una vez hiciera el don, ¿no? Se activará en cascada la lectura de la aceleración y de la misma forma la escritura. Una vez la escritura hiciera el don, se activaría la escritura de la aceleración, de la desaceleración, perdón. Así evitábamos también saturar los bloques de comunicación. Y una vez eso estaba realizado, pasamos con el primer bloque, que es el de lectura de aceleración, donde lo primero que nos pide es el nodo. El nodo es el nodo del variador, del esclavo. En este caso, al tener solo uno, el variador es el 2. Entonces sería el nodo 1. SDObject. SDObject viene compuesto de los bloques eh, index, subindex y complete access, que es cada uno. El índice es como el menú principal, que esto en el manual, si nos vamos al manual, tenemos el índice de los holding registers number list F, que son los de aceleración, deceleración y run direction. Entonces, para los que nos interesan, que son aceleración y deceleración, el índice es el mismo, que es 40.011. Y el subíndice es el 26 y el 28 respectivamente. Entonces, para la aceleración tenemos el índice 4011 y el subíndice 26. Y ahora, ¿qué es el Complete Access? El Complete Access viene a ser que, como podemos ver, están en el mismo índice. Entonces, en el caso de que quisiéramos escribirlos a la vez, tendríamos que tener el Complete Access en True. Si tenemos el Complete Access en True, el índice y el subíndice en 0, ya que al final te va a escribir en todos los subíndices, esto te escribirá a la vez todos, pero en este caso no lo queremos así, queremos que nos escriba por separado, entonces el subíndice, el Complete Access, perdón, lo tenemos en false, el acceso en false. Una vez dicho esto, ya tenemos compuesto el SDObject con el índice, subíndice y Complete Access. Tenemos el dato de la lectura, que este es importante que esté un int, porque eso no nos da problemas. El tamaño no le damos, bueno, le hemos dado valor inicial 8, pero realmente él coge el que necesita. Si el tamaño es 8, coge 8. Si es 4, 4. Y luego los bloques de busy y error id. Para la escritura igual. La escritura de la aceleración tenemos el nodo 2, la aceleración que es lo mismo que hemos explicado, que es índice 40.011, subíndice 26 y el nodo, perdón, el complete access en false y el tamaño 1. En esta parte de la escritura tuvimos problemas, porque de lo contrario, en la lectura, él coge los bits que necesita. En la escritura no, en la escritura le dimos primero 1, le dimos valor inicial 2 y nos dimos cuenta de que no nos funcionaba. Entonces, al final, nos dimos cuenta que el tamaño de la palabra que estamos escribiendo es de 4, son 4 bits. Si no se pone en 4 no nos funcionaba. Y a la vez tenemos aquí la selección del tiempo. Aquí vamos a escribir el tiempo y lo vamos a mover al SDObject tiempo, que este nos lo va a escribir aquí. Continuando con la siguiente parte, las del desaceleración, es lo mismo que lo que acabamos de ver, pero con los datos de desaceleración, que en este caso el índice hemos comentado ya que es el mismo, lo único que cambia es el subíndice, ya que el otro es el 26 y este es el 28. El acceso lo dejamos en false porque queremos que nos escriba solo en esta parte del, del índice, de la tabla, y la lectura, ponemos otra lectura para que no se nos crucen ni se nos machaquen. La otra es lectura 1 y esta es lectura 2. Y el tamaño igual, los tamaños lo que hemos comentado. En el de lectura el tamaño lo coge él, los que necesita, y en la escritura tenemos que decirle 4. Y el tiempo de desaceleración que le hemos dado, en este caso, en la parte de los bloques de la estructura, habíamos quedado uno para el tiempo, que es tiempo de la aceleración, y otro para el tiempo de la desaceleración.
Y todo esto se activa mediante un flanco de subida del DON de los anteriores. Ahora vamos a pasar con la simulación. Lo que hemos hecho ha sido darle izquierda y con una frecuencia bastante alta de 5500 que le hemos introducido nosotros, luego bueno, se cambia, le hemos dado a push. Entonces ahora la vamos a bajar a 500 y una vez la carguemos nos va a saltar la alarma que ha saltado aquí abajo. Entonces, nada, le hemos dado el reset y ahora cuando le volvemos a dar una frecuencia normal, le hemos dado ahora hacia la derecha y vemos que funciona otra vez. Aparte de eso, también hemos probado el paro. Y ahora, como vamos a ver, en el SDO tenemos que todos los bloques se han movido a sus índices. Seleccionamos un tiempo de aceleración y un tiempo de desaceleración. En este caso lo hacemos todo de golpe, así nos evitamos problemas. Y le damos a escritura. Una vez se nos ha escrito esta aceleración, le vamos a dar marcha y vemos cómo el motor va cogiendo la consigna. Y ahora si le damos a escritura, ya podemos conocer el tiempo de lectura tanto de uno como del otro, que en este caso son 1400. Y finalmente, una vez le demos al botón de paro, se parará y veremos cómo el motor va decelerando.